Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Agradecemos a quienes valoran los materiales que dejamos a través de Telegram. Si eres de los que quiere darte una pasada por esa red y no sabes cómo, te dejamos un enlace en la descripción. Por otro lado, agradecemos que antes de terminar este video le pusieras like para que YouTube lo recomiende a otros que, como tú, conducen una clase de escuela sabática. La lección de esta semana se centra en el versículo clave de todo el trimestre, Mateo 11:28. Durante cientos de años esta referencia bíblica ha llenado de esperanza a millones de creyentes que buscan el descanso en Cristo. En este programa haremos una propuesta para que lo analices con tu clase de manera singular. ¿Estás listo para incentivar a tus fatigados y cargados alumnos para que vayan a Jesús y descansen? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En las páginas 60 a 63 encontrarán los materiales auxiliares que la Asociación General ha preparado mediante el Departamento de Escuela Sabática para todos los maestros alrededor del mundo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Este es el punto inicial de tu repaso. Debes asegurarte de que tus alumnos tengan la motivación necesaria para comenzar la clase. Para esto, inquiétalos con una pregunta que los haga interesarse. Algo así como lo siguiente: ¿por qué Jesús dice que nos hace descansar llevando un yugo? Pues en este repaso lo vas a comprender. Ahora déjalos pensando en esto y pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los siguientes serían los 3 puntos en los que yo concentraría el repaso. Número 1. Venid a mí. Lo primero que quiero resaltar es el hecho de que la lección de esta semana se concentra en lo que posiblemente es el texto más significativo de todo el trimestre, Mateo 11, 28 al 30. Si estamos hablando del descanso en Cristo, entonces no puede haber otro enfoque más importante que el que nos presenta la promesa del Maestro de que si vamos a Él, nos hará descansar. Allí se nos muestran 3 imperativos en los que este repaso va a basarse: venid, llevad y aprended. El capítulo 11 de Mateo narra 3 cosas: la visita de los mensajeros de Juan el Bautista a Jesús, los ayes sobre las ciudades que vieron sus señales y finalmente la alabanza que el Señor hace al Padre por haber dado a conocer sus cosas a la gente sencilla. Es precisamente en este último escenario en el que el Señor llama a los que reconocen su situación para que vayan a Él. Pídele a tu clase que lea Mateo 11, 25 al 27 y luego pregunta: ¿qué fue lo que el Padre escondió de los sabios y lo reveló a los niños? Leamos el texto. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pongamos todo en perspectiva. Mientras la pregunta de Juan el Bautista queda resuelta con las señales de Jesús que muestran su interés por los dolientes, las ciudades en las que el Señor pasó gran parte de su ministerio no se arrepintieron, aunque vieron los milagros de restauración que Él realizó. Pues esas señales y milagros, aceptados por unos y rechazados por otros, no son otra cosa que la manifestación visible del interés divino en restaurar a la raza humana de los estragos del pecado.
Es decir, declaran la buena noticia de que Dios vino a sacarnos de nuestra terrible situación. Quienes pueden comprender esto plenamente son las personas que mantienen un espíritu como el de los niños, que confían en sus progenitores aún en las situaciones más críticas. Porque la confianza de un pequeño en su padre es la imagen más cercana a lo que debe ser nuestra fe en Dios. Así que lo que tenemos aquí, bajo la expresión estas cosas que Dios escondió de los que se creen sabios, no son otra cosa que el Evangelio de salvación que se ofrece por gracia de parte del Todopoderoso y se recibe por fe de parte nuestra. Por otro lado, no es que el Evangelio se esconda de alguien, sino que solo lo puede apreciar quien llega a confiar con una fe genuina. Habiendo puesto este marco de referencia, invita a tu clase a abrir sus Biblias en Mateo 11:28 y después de leerlo, pregúntales: ¿cómo se obtiene el descanso y cuáles son las cargas y trabajos que nos agobian? Promueve al máximo la participación de tu clase con esta pregunta. El versículo refiere: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues como lo dije hace un momento, hay 3 palabras en modo imperativo en Mateo 11:28 al 30, y la primera de ellas es venid. Esa palabra nos responde la pregunta en cuanto a cómo se obtiene el descanso, acercándonos al Señor. Por eso es por lo que el título de la lección del trimestre es Descanso en Cristo, porque solamente en Él es que se consigue este estado. La traducción de venid se realiza del vocablo griego deute, que literalmente significa ven acá, solo que en este versículo está expresado en la segunda persona del plural. La lección enfatiza algo muy importante, y es que aunque se trata de una orden, se debe entender más bien con un tono de invitación, ya que está siendo hecha por aquel que nos creó con libre albedrío y que lo respeta de manera suprema. Aunque el Señor sabe que la única manera en la que el ser humano puede obtener descanso es yendo a Él, nos invita, pero no nos obliga, porque nada que no provenga de nuestra libre voluntad es aceptado por Él. Es decir que así como el Salvador se ofreció voluntariamente a venir y rescatarnos, los receptores de la salvación debemos responder de esa misma manera. Pero aquí llegamos a la parte más sensible de este primer punto. Solo yendo a Cristo es que se puede encontrar el verdadero descanso. Nada aparte o fuera de Él es capaz de generarlo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿descanso de qué? El texto habla de estar trabajados y cargados. La frase en el idioma original da la idea de alguien que siente fatiga por haber recibido una carga sobre sí y sus fuerzas han llegado al límite. Las personas que estaban oyendo decir al Señor, vengan a mí, ya habían experimentado el alivio de la enfermedad y de las cargas emocionales, porque muchos habían sido sanados y todos habían escuchado la predicación del Evangelio de sus labios. Es decir, ya estaban comenzando a percibir el descanso que Él puede dar. Evidencia de esto es que unos versículos atrás, el Señor había dicho a los mensajeros de Juan que le comunicaran a su maestro lo que ellos mismos habían visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En otras palabras, aunque físicamente estaban todos restaurados y habían escuchado una predicación que emocionalmente había liberado a los quebrantados de corazón, aún les faltaba recibir un descanso mayor, porque seguían expuestos a la fatigadora carga del pecado. Aunque el Señor había ido a buscarlos, ellos todavía no habían respondido aceptándolo como su Salvador. Es decir, el Mesías estaba manifestándose frente a sus ojos, pero como Capernaum, Corazín y Betsaida no se habían arrepentido ni rendido. Para ellos Jesús era un maestro y sanador, pero todavía no era su redentor. Debían tomar la decisión de ir a Él. De otra manera seguirían estando trabajados y cargados sin descanso alguno. Esa invitación continúa repercutiendo a través del tiempo para todos aquellos que, aunque cada día recibimos sus bendiciones y sentimos esperanza gracias al Evangelio, aún no nos hemos entregado por completo.
Cuando eso suceda, comenzaremos a experimentar el verdadero descanso en Cristo. Pero pasemos al punto siguiente. Llevad mi yugo. En mi opinión, este es el punto más resaltante de la lección debido a que se necesita aclarar la aparente contradicción que esta frase manifiesta. El Señor nos invita a ir a Él para recibir descanso y lo que obtenemos es un yugo sobre los hombros. ¿No se supone que ya estamos cargados como para que se nos ponga otro peso encima? ¿Acaso no vamos al Señor por estar demasiado trabajados como para ahora tener una tarea más? ¿Cuál es la razón por la que podemos descansar al llevar el yugo de Cristo? Pregúntale esto último a tu clase y luego invítalos a leer Mateo 11:30. Allí el Señor nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como se puede constatar, el Salvador declara que su yugo es sencillo de llevar y su carga sumamente liviana. La idea no es que le estamos sumando más peso a nuestra vida, que de por sí ya es trabajada y cargada. Por el contrario, al ir a Él, todo el peso se va de nuestros hombros y en su lugar se nos pone una carga liviana. Por eso se experimenta el descanso. No se trata ya de no traer nada, sino de cargar algo que cualquiera llevaría con gusto. Aquí debo aclarar algo importante. La palabra llevad proviene del griego airo, que significa alzar o cargar. Según el maestro, el descanso en él se obtiene al cargar su yugo. Ahora bien, el vocablo yugo tiene connotaciones tanto negativas como positivas. En el primer caso se entiende como algo indeseable y obligatorio, pero en el segundo escenario, un yugo es algo que nos une y hace más fácil llevar el peso de la vida porque se comparte con otro. Y precisamente este último es el caso del que el Salvador está hablando. Recordemos que Él no nos dice llevad un yugo, sino llevad mi yugo, confirmando con eso dos cosas. Que se trata del que Él carga y que uno de sus extremos ya está puesto encima suyo. Eso significa que en lugar de llevar nuestras cargas solos, seremos liberados de ellas y nos uniremos al Señor para llevar la de Él. La pregunta aquí es, ¿cuál es el yugo que lleva Cristo? Bueno, cuando estaba en casa de Zaqueo, declaró que su misión era buscar y salvar lo que se había perdido. Así que podríamos afirmar que llevar el yugo del Salvador equivale a realizar la tarea que Él considera más importante, la redención de la humanidad. Habrá una mejor carga para llevar sobre nuestros hombros que la de buscar a los perdidos y llevarlos a Jesús. Pedro se emocionó cuando el maestro le dijo que sería un pescador de hombres. Mateo lo dejó todo para ser un discípulo de Jesús. Pablo dijo que consideraba basura toda su vida anterior al compararla con lo que significaba ser siervo de Cristo. Todos ellos descansaron de una vida agobiada por el pecado y encontraron una razón para vivir cuando fueron al Señor y lo ayudaron en su labor salvadora. Así que la misión es nuestro yugo y la llevamos a cabo porque hemos ido a Jesús y recibido descanso. Pero concluyamos con el tercer punto de Explora. Aprended de mí. Este es el imperativo final. Los primeros fueron venid y llevad. El último es aprended. Pero no cualquier cosa, sino aprender de Él. Lee a tus alumnos Mateo 11:29 y luego pregunta, ¿qué debemos aprender de Cristo para recibir el descanso del alma? El texto indica de la siguiente manera. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sin duda la pregunta es sumamente fácil de responder ya que el texto es muy claro. Debemos aprender la mansedumbre y humildad del Señor. Pero me gustaría que resaltaras dos cosas frente a tu clase que posiblemente les resultarán muy reveladoras. El significado de aprender de Cristo y lo que implica su mansedumbre y humildad. Hablemos de lo primero. No es lo mismo aprender de Cristo que aprender acerca de Cristo. Permíteme explicarlo. Uno puede aprender acerca de cualquier tema tan solo informándose, ya sea en la lectura de materiales impresos, escuchando audios especializados, mirando documentales, buscando en internet o preguntando a otros.
Aprender acerca del Señor es un asunto en el que alguien no necesita involucrarse más allá de la simple investigación formal. Cualquiera puede tener datos acerca de Jesús de Nazaret en cuanto a su nacimiento, vida temprana, ministerio, enseñanzas, muerte, resurrección, seguidores, implicaciones teológicas de su doctrina, etc. Hasta se pueden usar las Sagradas Escrituras como material bibliográfico, así como muchos libros religiosos e históricos para hacerse un perfil del fundador del cristianismo y volverse el máximo erudito en cuanto a él. Aún así, eso no significa haber aprendido de Jesucristo. Lo que se obtuvo por ese medio fue información más o menos valiosa, pero absolutamente nada trascendental. Aprender de Cristo es permitir que Él mismo te enseñe, ser su discípulo, así como Juan, Pedro, Mateo y los demás. Es pasar tiempo a su lado, contemplar su carácter, ser transformado por su presencia, sus acciones y sus palabras. Nuestro Salvador es una persona real, viva, con quien podemos relacionarnos diariamente. Es posible hablarle mediante la oración, escucharlo en su palabra, adorarlo en la congregación y compartirlo con los demás. Para aprender de Él hay que estar a su lado, permitirle que nos acompañe en todo lo que hacemos y hacer todo lo que nos pida. Para aprender de Él hay que ser intencional en nutrir una amistad estrecha y respetuosa con Él. Como resultado, vamos a asemejarnos a su carácter. Lo segundo que te invito a resaltar frente a tus alumnos son las dos cosas en las que dijo el Señor que nos enfocáramos: su humildad y su mansedumbre. En el griego del Nuevo Testamento las palabras que se usan son praus, que significa suave, apacible, pacífico, y tapeinos, que implica la idea de humilde y bajo, es decir, alguien cuyo corazón no es altivo ni orgulloso. Esto me hace pensar en el hecho de que el trato suave que tenía con la gente lo hacía atrayente, sobre todo a los niños. Y su humildad fue la razón por la que, como dice Filipenses 2 del 5 al 8, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se hizo hombre, siervo y aceptó la muerte de cruz. Si hemos de aprender esto, entonces estamos hablando de tener un carácter como el suyo, que se evidencia en la cortesía a los demás y la aceptación voluntaria de cualquier sacrificio con tal de que otros puedan ser alcanzados por la salvación. El imperativo de aprender de Cristo nos invita a pasar tiempo con Él para ser transformados a su imagen y compartir sus maneras y su misión. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora propongamos una forma de aplicar este repaso. Plantea a tus alumnos los siguientes escenarios para que ellos los resuelvan. Primero, si uno de tus hijos menores de edad te pregunta ¿cómo puede ir a Jesús?, ¿qué respuesta práctica le darías? Segundo, ¿por qué el yugo de Cristo nos genera descanso en el alma? Finalmente, imagina que debes probar que la humildad no es pobreza, sino una forma suave de tratar a los demás desprovista de altivez. ¿En qué términos lo explicarías? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La asignación es la siguiente. Propone a tus alumnos a que estudien cada día de la semana un episodio diferente de la vida del Señor en la que trató con suavidad a alguien. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El Señor nos da descanso cuando vamos a Él. Nos quita nuestras cargas y nos da el privilegio de unirnos a su trabajo salvador. Debido a esa relación, comenzamos a asemejarnos a Él en carácter y en la manera de tratar a las otras personas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si eres de los que les gusta compartir esperanza, ponte la mano en el corazón y repite en voz alta: yo iré, ya que Cristo viene pronto. Te espero la próxima semana.